Que son burbujas que cuando se revientan hacen un desastre. Exactamente. Es decir, el día que todos estos quieren salir de Argentina y compran dólares para salir, porque no te vas en pesos, no te llevas en pesos tu dinero, lo compran todo junto. Y ahí es cuando el dólar se va de 1.000 a 5.000, cuando hace un desastre. Digo, es tan exuberante la mentira de Milei que, no según yo, según me decía agente del mercado muy, muy importante, lo pone en peligro. Bueno, Es decir, los seres humanos dejamos la verdad atrás y mentimos. Y nos comunicamos de esa manera. Es cierto que siempre hemos tenido la posibilidad de mentir, la naturaleza o Dios, o quién sabe qué, nos dio esa posibilidad. Pero para relacionarlos se debe usar de manera eventual. ¿Sí? En todo caso, para no decirle a una persona realmente cómo estás cuando te la cruzas en el ascensor. Sin embargo, en la política se ha hecho de todo con eso a lo largo de la historia. Nunca como ahora. Nunca como ahora, en donde cuesta encontrar una verdad escondida en tantas mentiras. Digo, quizá la mentira más fuerte, con resultados más horribles, fue la de la invasión a Irak. ¿Se acuerdan? Las armas químicas. Todos supimos en un momento que era mentira. En Argentina, Mauricio Macri ganó las elecciones en 2015 con una enorme mentira, porque claro, era difícil ganar en 2015 al peronismo. Había récord de industria, récord de cosecha, récord de consumo. Era difícil, tenías que mentir y decir que iban a estar todavía mejor que eso. Macri lo hizo. ¿Y cómo le fue a Macri? Esa mentira generó luego una rápida desilusión. La gente rápidamente se dio cuenta de que Macri no estaba yendo para el lado que había dicho y perdió, tuvo un mandato, que es lo peor que te puede pasar. Es decir, sos presidente, pero la gente no te aprobó como presidente. Y hoy Macri es un tipo con escasas o nulas posibilidades de volver a un puesto como ese. También lo usó el peronismo. Digo, cuando se interviene el gobierno de Alberto, y no hago un juicio de valor si se lo merecía o no lo merecía, simplemente hablo de para qué sirve la mentira. Cuando se interviene el gobierno de Alberto y entra Massa y se queda con la mayor parte del poder, lo que se dijo era que estábamos a punto, a horas de una asamblea legislativa. Cosa que a todas luces era mentira. Digo, al peronismo no lo iban a derrocar, no había una mayoría opositora en diputados, en senadores, para derrocarlo. No existía la más mínima posibilidad. Tampoco estaban las condiciones económicas ni financieras. Pero esa fue la razón que se utilizó para imponer a este superministro que fue Massa y que prácticamente terminó el periodo de Alberto. ¿Le sirvió a Massa eso? ¿Le sirvió a la economía? ¿Mejoró la performance que había tenido Guzmán antes? Ocurrieron cosas, claro, ocurrió la sequía. Es difícil hacer una evaluación cuando ocurre un hecho tan grave como la sequía más grande del último siglo. Pero la verdad es que le fue mal. La verdad es que todos los indicadores empeoraron. Hubo otra mentira para que Massa sea candidato, que fue el operativo Clamor de Cristina. Es decir, todos sabíamos, mientras Cristina hacía actos en los que se gritaba Cristina presidenta, que Cristina no quería ser presidenta. Cristina no quiere ser presidenta. No quiere volver a serlo. Pero eso le servía porque ella decía, bueno, yo ya me gasté el dedo con Alberto, porque puse el dedo para nombrarlo a este le fue mal. Entonces tengo el dedo mocho, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que fortalecerlo. Hago un operativo Clamor, voy haciendo varios actos, la gente grita, Cristina presidenta, y cuando yo estoy bien empoderada, nombro a otro. Y así lo nombró a Massa, que era un ministro de Economía. Ya es difícil que un ministro de Economía sea presidente, pero era un ministro de Economía que estaba sufriendo una inflación terrible, terrible. Es decir, Massa terminó perdiendo. Todas estas mentiras no sirvieron para nada. O sirvieron para muy poco. ¿Sí? Son ventajas de muy corto plazo. Bueno, Milei ha pasado a otra categoría de mentira. Y es la mentira que en el momento que se dice nadie la cree. Como si yo en este momento dijera, mire, yo puedo correr 100 metros en 5 segundos. Bueno, qué sé yo. Podés entrar a Google si no lo sabes y verás que los grandes campeones corren los 100 metros en 9 y pico. Digo, es imposible que yo haga eso. Pero lo digo igual. Ayer Milei dijo que nos salvó de una hiperinflación del 15.000%,
de una pobreza del 95%, creo que no hay ningún país en el mundo que tiene esa pobreza, y de una indigencia del 70%. Es decir, si no venía Milei, hoy por hoy, 7 de cada 10 argentinos estaría sin comer, o sin comer lo suficiente. Bueno, eso obviamente es mentira. ¿Le sirve a Milei? Bueno, lo mismo que Macri, Massa, Cristina, qué sé yo, el resultado final. Y no, es que la sociedad se aleja de la política y termina votando a un tipo antipolítica que sigue siendo antipolítica adentro. Mentir todo el tiempo no sirve, tiene la pata corta, no te da ninguna ventaja y rompe el sistema general, rompe la democracia. Es una invitación para que empecemos a decirnos la verdad. Yo ayer hablé con alguien del mercado muy importante que tiene muchas relaciones porque estaba asombrado por la suba del precio de las acciones en Estados Unidos. Y realmente en Estados Unidos, que le dedican pocos minutos a la inversión argentina porque invierten en todo el mundo, se han creído sus mentiras. Es decir, bueno, la suba del precio de las acciones, la suba del precio de los bonos, es porque se han creído. Hay un ecosistema en el que cree las mentiras, mentira la verdad. Bueno, el problema de eso, lo que me decía la que son persona burbujas, del mercado, que son burbujas claro, que cuando se revientan hacen un desastre. Exactamente. Es decir, el día que todos estos quieren salir de Argentina y compran dólares para salir, porque no te vas en pesos, no te llevas en pesos tu dinero, lo compran todo junto. Y ahí es cuando el dólar se va de 1.000 a 5.000, cuando hace un desastre. Digo, es tan exuberante la mentira de Milei que, no según yo, según me decía agente del mercado muy importante, lo pone en peligro. Bueno, la gran burbuja de la Argentina fueron los 90. Cierro con esta idea. Sí, que también es parte, ¿no?, de cómo funciona el mercado financiero, comprar historias. Pues es parte del mercado financiero la especulación y tratar de conseguir un relato. Y creo que también en ese sentido o en esa clave hay que ver la ley de bases como una señal de que puede construir ese relato Milei en la Argentina. Más allá de si es posible o no, porque después el mercado financiero es volátil. El mercado financiero te apuesta hoy y mañana te financia. Entonces después, si efectivamente no hay un efecto en la economía real y no pueden aumentar las exportaciones de los recursos naturales, se harán vuelta, pero necesitan ese ingreso de dólares frescos para avanzar. Que mientras que los traders y el mundo de las especulaciones compra esta burbuja, los que tienen un poco más asiento y más responsabilidad en la realidad, el Fondo Monetario Internacional, la Secretaría del Tesoro, no compran la burbuja y no le largaron un solo dólar. Este dato que recién le pasé a la producción, que la verdad es que me lo había dicho Sayat me lo adelantó hace 2 o 3 semanas. Alfredo me dijo aquí, la acumulación de reservas del Banco Central es exactamente igual a la deuda de importaciones generada por Milei desde que asumió. Ahí en ese gráfico se ve claramente. No sé si alguien lo puede leer columna por columna. En diciembre la suba de reserva fue de 2.900, ahí llegó, pero la deuda que se acumuló fue mucho mayor, 3.500. 3.500. ¿Sí? En enero el Banco Central acumuló 3.200 millones, pero sumó deuda por 3.500 millones. Y así todos los meses, un poquito menos en marzo, la diferencia se corrió, pero es exactamente igual la acumulación de reservas que la deuda. Claro, ¿saben los que están apostando por Argentina que se debe todo eso? ¿Saben los que están apostando por Argentina que no estamos pagando la electricidad Camesa, que no le estamos mandando la guita a las provincias? ¿Lo saben o estamos generando una burbuja que cuando explote va a tener una crisis terrible? No solamente lo saben, sino que ayer se tomó una decisión justamente ante la alerta que genera la caída en la liquidación respecto a años anteriores, que creo que vos tenías un informe, Cande, sobre eso. Y la decisión que se tomó, que ayer nos llegamos a comentar, fue la extensión del impuesto a mi país, que tiene un doble objetivo. Darle otro torniquete al cepo. No sé qué miembro se amputará a Milei, pues ya tiene varios amputados. Y además, recaudatorio, ¿no? Quiero retomar algo de lo que comentabas vos al comienzo del pase, Roberto, de esta idea de la mentira como herramienta política y de una manera muy particular que utiliza este gobierno. Lo hizo con la inflación. Empezó a decir que había una inflación del 15.000% para
Ahora, cuando la tiene al mismo nivel o más alto que la que tenía Massa o que la que tenía Guzmán, decir que bajó. Y mucha gente, de hecho, dice bajó la inflación. Claro. Cuando en realidad bajó respecto del pico que él mismo provocó con la devaluación. Bueno, ya están preparando el mismo mecanismo con respecto a la desocupación, que es el siguiente paso del plan económico de Milei. Siempre lo decimos acá, primero bajar los salarios, después destruir trabajo para que no vuelvan a subir. Oí que tiraban el 20 por ahí, como que estamos La en el 20 y semana lo van a pasada, bajar. Ramiro Castiñeira, que es uno de estos economistas que comentan en canales de televisión y en Twitter, y que Milei a veces a través de sus retweets lo introduce esas ideas en el canon, digamos, en la explicación oficial, publicaba un tweet donde empezaba a mostrar este planteo, donde existe, a ver si lo podemos ver, por un lado la el desempleo oficial, que es del 6%, y por el otro lado él habla del desempleo real. ¿Qué es el desempleo real? Es el desempleo neto de clientelismo político. Entonces hacen una cuenta en la cual todos los empleos públicos creados en los últimos 10 años cuentan como desempleo. Es una estupidez eso. Todos los que tienen un plan social, trabajen o no trabajen, porque hay gente que cobra un plan y trabaja y gente que cobra un plan y no trabaja, cuentan como desempleo. La mayoría trabaja. La mayoría trabaja. Sí. Pero digo, tener un plan no te hace aparecer como ocupado en la estadística, claro, con lo cual ahí hacen trampa. Y la tercera es que cuentan para la estadística aquellas personas que no tienen trabajo y no buscan trabajo, que es algo que metodológicamente siempre se deja fuera del índice de desempleo. Sumando esos tres factores, te hablan de un desempleo real, entre comillas, del 18%. Entonces, en 6 meses, cuando aparezcan la cifra de desempleo de ahora, o en un año, cuando aparezcan la de dentro de 6 meses, ahí vemos el tuit de Castiñeira, te van a decir, el desempleo bajó al 15%, bajó al 16% cuando en realidad se está triplicando. Claro. Ya lo están armando esa operación. Como usan siempre el mismo modus operandi, uno lo puede detectar antes y tratar de desarmarlo.